Aquí estamos de nuevo en nuestro espacio dedicado a resolver las dudas en la compra, la venta o el alquiler de tu vivienda. Hablaremos de lo inevitable, de los impuestos, pero en este caso de la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra, cómo nos afecta, de qué manera y a quién. Y otro tema importante y que está dando mucho que hablar y también genera muchas dudas, las ayudas de alquiler, especialmente para los jóvenes. Nos acompañan Isabel Andrés, ella es la directora de producto de Percent Servicios Inmobiliarios. ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer. Y aquí otra Isabel, en este caso Isabel Álvarez, es la responsable de la inmobiliaria Percent en el departamento de alquileres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Muy, un placer. Gracias. Bueno, hablamos del impuesto de transmisiones patrimoniales, Isabel, el ITP. Cuéntanos así resumidamente qué es este gravamen y quién lo tiene que pagar. Los impuestos son inevitables, ya se sabe. Y bueno, no digo que es la parte más dolorosa, pero sabemos que nos toca pagar este ITP, lo que sería el IVA o el equivalente, digamos, al impuesto del IVA cuando compramos una vivienda nueva, cuando lo hacemos con una vivienda de segunda mano. Esto se llama transmisiones patrimoniales. Cuéntanos, ¿qué es este gravamen? Pues a ver, este gravamen, primero el obligado al pago es el comprador, como todos sabemos, ¿vale? Y en general partimos de que siempre es un 10% del valor real del inmueble. Yo compro por 100.000, compro por 200.000, por lo que he comprado tengo que calcular siempre un 10%, excepto en unos supuestos que vienen marcados y estipulados por ley, en los que hay dos tipos de reducciones, o bien un 8 o bien un 4. Vale, ahora nos detallarás quiénes son las personas o los colectivos que pueden adherirse a esa rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales, que como muy bien nos explicaba Isabel, es un 10%. Vale, pues entonces lo que hemos escriturado, es decir, el valor real de la vivienda, el valor real de la compraventa, de la transacción, tenemos que abonar, tenemos que preparar además esa cantidad, el 10%, porque desde luego no se lo van a reclamar. ¿Cuál es la operativa para pagar este impuesto, la documentación que hay que aportar? Y si también en la inmobiliaria, en ese, digamos, acompañamiento que nos hacéis de la compraventa, también nos echáis una mano en resolver, digamos, las dudas y en aportar la documentación necesaria para liquidar este impuesto y estar tranquilos de que lo hemos hecho todo acorde a ley. Sí, a ver, tampoco se tiene que preocupar mucho el particular, porque normalmente si compra con préstamo hipotecario, que es lo habitual, se suele encargar la gestoría de la propia entidad bancaria. Vale. Entonces la gestión normalmente no la tiene que hacer el particular directamente. Cosa diferente es que haya un pago al contado con recursos propios, y aquí sí que pues la inmobiliaria, no todas lo hacen, pero unas cuantas sí, es la que se encarga de toda la tramitación, la presentación del modelo correspondiente, presentarlo en el PROP, de ahí pues ir con todo el procedimiento hasta el final, hasta pasar por registro de la propiedad. Esto, ya digo, o lo hace la gestoría del banco, o lo hace la inmobiliaria en cuestión, o el particular lo tienen que encargar, si no sabe hacerlo, a cualquier gestoría. Hombre, a mí como cliente de Percent me va a dar confianza, desde luego, que vosotros me ayudéis en la gestión y me digáis, mira, Chimo, tienes que traer esta documentación y a partir de aquí, con la liquidación, ir allí, pagar el impuesto correspondiente y en efecto todo el proceso hasta que la vivienda quede registrada en el registro de la propiedad. El 10%, la inmensísima mayoría pagamos el 10%. Bueno, sí, inmensísima, pero bueno, la mayoría pagamos el 10%, se paga el 10%. Pero hay un tipo reducido, como decías, del 8%, que aquí, ¿quién puede adherirse, digamos, a esta rebaja? A ver, hay que tener claro que todos los supuestos y todos los casos que marca la ley hay que hacer escritura pública, hay que pasar por notaría, no valen las compraventas privadas entre partes. Entonces, partiendo de eso, que siempre hay que pasar por notaría, tenemos 4 supuestos, 2 de ellos más habituales y 2 nos encontramos muy poquitos, en los que se paga el 8, y otros 3 en los que se paga el 4. Vale. Los que se paga el 8, los habituales, son viviendas de protección pública en régimen general. Sabes que el otro día hablamos del VPO, que había unas de régimen general y otras de régimen especial. Las de régimen general están sujetas al 8%, ¿vale? Siempre y cuando constituyan vivienda habitual de la persona que la compra. No valen segundas residencias, tampoco. Correcto, ha de ser, y hemos de también de dar fe de que es nuestra vivienda habitual, o que va a ser la vivienda habitual, digamos, para el del núcleo familiar, ¿no? Claro, hay que empadronarse, tiene que ser la vivienda habitual, tienes que ponerla en la declaración de la renta como vivienda habitual, tiene que ser real.
Si no, al final estás defraudando. Correcto. Y también, desde luego, al hacer la operación, y si la operación también se hace a través de préstamo hipotecario, nos van a decir cuál es la cantidad y el porcentaje, en este caso el 8%, pública de régimen general. Yo había leído también que para los menores, no sé de qué edad, para la gente joven, para que pueda acceder a la compra de esa vivienda, también había este descuento, esta rebaja del gravamen del ITP. Los menores de 35 años, siempre y cuando en la declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior, el periodo impositivo anterior, sus ingresos no excedan de 25.000 euros si hace la declaración de la renta solo y de 40.000 si la hace conjunta con su pareja. Si exceden de esto, tampoco tiene la bonificación. Tienen que no pasar de 25 o de 40. Correcto. En el momento entonces en que se hace la compra, esa pareja joven o ese joven de 28, 30 hasta 35 años, en el ejercicio del impuesto sobre la renta inmediatamente anterior, su declaración de la renta no debe exceder de 25.000 euros. Y si la hiciera conjunta, porque son, en fin, pareja o están casados, etcétera, pues 40.000 en el caso de la tributación conjunta. Bueno, más supuestos de este tipo reducido del 8%, Isabel. Pues hay dos supuestos más, pero que estos son muy poquito habituales. De hecho, yo apenas si me lo he encontrado en todo mi ejercicio profesional. Son para jóvenes empresarios, empresas que adquieren y que la empresa, todos son menores de 35 años, o cuando se transmite un patrimonio al completo. Entonces, estos son casos más excepcionales. Y además tienen que no estar sujetos a IVA. Entonces, yo de esto apenas me he encontrado, la verdad. Claro, porque siendo una empresa, aunque sea esto que llaman una startup, ¿no?, que es un grupo de gente joven, están también sujetos a IVA, porque sería un local comercial, un local para oficinas. En cualquier caso, casos, digamos, más excepcionales o más raros. En cuanto al 4%, ese tipo reducido, ¿quién puede obtener este beneficio? Pues aquí tenemos tres supuestos. Tenemos la vivienda de protección oficial de régimen especial, siempre y cuando, lo mismo que la otra vez, tenga que ser vivienda habitual del contribuyente. Tenemos también el caso de las familias numerosas. También tiene un requisito, siempre y cuando la familia numerosa, si hace la declaración de la renta conjunta, no exceda de 45.000 euros, ¿vale? O si la hace uno individual, la tributación es individual, exactamente igual. No tiene que exceder en el periodo anterior de 45.000 euros. Y el tercer supuesto es personas que compran con una discapacidad física o mental elevada. En el caso de la física, si no recuerdo mal, creo que era el 65%, y en el caso de la minusvalía mental, un 33%. Que por supuesto habrá que acreditar con la documentación médica oportuna. Perfecto. Bueno, pues cuanto al impuesto de transmisión patrimonial, el ITP, cuando compramos una vivienda. Bueno, vamos a esas ayudas al alquiler, Isabel, desde luego que fueron acogidas especialmente yo creo que por la gente joven, ¿no?, por los chicos y chicas jóvenes, para acceder precisamente al alquiler de la vivienda. Así, una primera valoración, tú que estás en el día a día de la tramitación de alquileres, ¿cómo ha caído esta norma? ¿Está dinamizando un poquito el mercado? Pues yo pienso que es bastante desconocida la norma, ¿vale? Yo creo que la gente debería de acudir a su inmobiliaria de confianza y dejarse asesorar, porque sí que es verdad que hay unos grupos prioritarios que pueden optar a este tipo de ayudas y son muy específicos. Entonces, no todo el mundo puede llegar a conseguir estas ayudas. Vale. ¿Cuáles serían, así resumidamente, esos grupos prioritarios? ¿Quiénes serían las personas que podrían tener acceso a estas ayudas a la vivienda? Pues hay dos tipos de ayudas. Está para la ayuda de los jóvenes de menores de 35 años y que pueden conseguir hasta un 50% de lo que es la renta mensual del alquiler. Y luego el otro tipo de ayudas es para mayores de 35 años y pueden conseguir hasta un 40% de la renta del alquiler y a veces hasta un 50% dependiendo de los casos. Aquí tenemos también, como en el caso de los impuestos, entiendo, Isabel, que probar documentalmente las circunstancias personales y que estamos y que formamos parte, digamos, de ese grupo que puede solicitar la ayuda. Por tanto, ¿hay un plazo también para hacerlo? Sí, normalmente ¿estamos sujetos a un plazo o podemos estar tranquilos y buscar la vivienda? Las ayudas se suelen solicitar sobre el mes de junio, ¿vale? Aún no han salido las fechas para el año 2022 y siempre tiene que ser exclusivamente por medios telemáticos a la Consellería de Vivienda. Perfecto.
Entiendo que ha de ser también residencia habitual, ¿no? Sí, tiene que la ser residencia para permanente, ¿no? Como comentábamos también en el caso del ITP, ¿no? Claro, siempre tiene que ser para personas con escaso nivel adquisitivo y que deseen alquilar una vivienda como vivienda habitual. Como vivienda habitual, por tanto habría que documentarlo. Habría que Correcto. documentar también que esa vivienda va a destinarse a vivienda prioritaria, fundamental, vivienda habitual de la unidad familiar o de la persona que vaya a vivir allí. En cuanto al importe de la ayuda, me has dicho que los porcentajes van entre el 40 y el 50%. Sí, es interesante. Correcto. ¿Cómo se devenga esa ayuda? Es decir, ¿es un pago que me hace la administración? ¿Yo debo de pagar menos al arrendador? ¿Cómo se organiza, digamos, en el día a día o en el mes a mes esta ayuda? Claro, es una ayuda que es a nivel de la Comunidad Valenciana, que es desde el gobierno autonómico y no desde el gobierno central, y nos abonarían todos los meses la parte proporcional del alquiler que corresponde. Se haría mensualmente. Entiendo que a mes vencido la administración me ingresaría en la cuenta que yo les he facilitado. Correcto. Ese porcentaje entre el 40 y el 50%. ¿Es fácil solicitar estas ayudas? ¿Hay mucha tramitación? Conviene, desde luego, en este caso, como has apuntado muy bien en el arranque de lo que estabas explicando, Isabel, asesorarse con profesionales. Y es lo que recomendamos. Porque igual la burocracia es un poquito compleja, ¿o qué? A ver, la burocracia es compleja porque tienes que ser un grupo muy determinado, ¿vale? Por ejemplo, para menores de 35 años, pues tienes que justificar que eres familia numerosa o familia monoparental, justificar que estás en situación de desempleo y ya no estás cobrando ningún tipo de ayuda. También para mujeres víctimas de violencia de género, para personas que tengan una discapacidad del más del 33%. Bueno, hay muchos más casos, pero estos son más como los prioritarios. Perfecto. Y, por supuesto, en todo caso, deberemos de presentar la documentación para acreditar cuál es nuestra situación personal y que entramos en ese grupo para esas ayudas de porcentaje entre el 40 y el 50% del alquiler de nuestra vivienda habitual. En cuanto a la documentación, entiendo que igual es muy prolijo, pero así fundamentalmente, ¿cuál sería la documentación que hay que presentar? A ver, la documentación que hay que presentar, primero tenemos que ver en la Consellería de Vivienda, ¿vale?, todos los requisitos que piden y aportarla siempre telemáticamente. Entonces, la documentación, pues dependiendo ya de cada caso, pues sobre todo presentar tu renta y tu situación personal y económica. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues en todo caso, tenéis la información en la página correspondiente de la Generalitat Valenciana. Pero yo recomiendo el trato personal, porque es que además uno puede hacer las preguntas a personas que además son profesionales y están en el día a día y nos van a ayudar a tramitar precisamente esa ayuda, como es el caso de Isabel. Gracias por acompañarnos, Isabel, un placer. Lo mismo digo, Isabel, hasta la próxima, porque aquí de lo que se trata es de echarme una mano si estás en el momento de alquilar, de comprar o de vender tu vivienda. Llega el momento, como cada día, de la información meteorológica, la previsión de cara al fin de semana y luego los deportes. Que paséis un muy feliz fin de semana y hasta el lunes.